A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Buenos días con todos, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de temas de psicología en la actualidad. Estamos aquí hoy con Natalia Cisneros y yo, Elisa Narváez. El tema que vamos a tratar hoy es prevención del abuso sexual infantil, segunda parte. Bueno, hoy estamos hablando nuevamente de prevención de abuso sexual infantil porque creemos que es un tema muy importante en la actualidad, dada la coyuntura de los medios y todos estos programas de prevención que se escucha cada vez más, y siento que las dos, creo que Elisa y yo sentimos que es un tema que hay que tratarlo a profundidad y explicar muchas cosas, ¿no es cierto? En nuestra primera parte de prevención de abuso sexual infantil les explicamos un poco qué es lo que se considera abuso sexual infantil, cuáles son las conductas, las señales. Entonces, solo para refrescarles un poco la memoria, teníamos 4 tipos de señales de acuerdo a la organización Stop It Now, que es una organización internacional. Entonces tenemos las señales observables en niños y o adolescentes, las señales más comunes en adolescentes, señales más comunes en niños pequeños, en los niños más pequeños de 5 o 6 años, y señales físicas de advertencia. Y bueno, con todas estas señales, como tú y yo ya habíamos visto, Elisa, en nuestra edición pasada, hay un montón de cosas que pueden ser muy comunes, ¿no es cierto?, en estas señales. Y que pueden ser por otras razones, pueden haber varias, sin embargo no quiere decir que es abuso sexual infantil. Sin embargo, sí, cuando aparecen muchas de ellas hay que preguntarse y hay que indagar. Exactamente, entonces con esto de que tenemos que indagar, o sea, si ustedes recordarán y si vieron nuestra edición anterior, por ejemplo, las pesadillas, volver a mojar la cama, o en los adolescentes, conductas como conductas autolesivas, es decir, que se autolesionan, que se cortan, trastornos alimenticios, pérdida de apetito. O sea, hay una serie de señales, pero les reiteramos una vez más, estas pueden deberse a muchas circunstancias como traumas, o sea, pasar por situaciones traumáticas como un desastre natural, un divorcio de sus padres, la muerte de un ser querido, la muerte incluso de una mascota puede causar mucho estrés en los niños. Pero sin embargo, si hay muchas, tenemos que empezar a indagar, ¿no es cierto? ¿Y quién indaga? Eso es importante, los profesionales, es decir, un padre o una madre no está capacitado para determinar si existe abuso sexual o no. Es decir, siempre con acompañamiento de profesionales cualificados que pueden ser psicólogos, acompañamiento de trabajo social, siempre el estudio de las diferentes y específicas señales, el estudio minucioso, por así decirlo, se podría hacer o se tiene que hacer a través de los profesionales, porque esta es la forma de detectarlo sin caer en errores y sin después un error que hace un daño súper grande a otras personas. Claro, porque recordemos que también cuando hablamos de abuso sexual infantil, tener una etiqueta de este tipo, o sea, de alguien que dice sí, o sea, esta persona fue abusada, o alguien, o sea, son etiquetas muy pesadas, o sea, no es una cuestión de llevarlas así muy ligeramente. Entonces, antes de pasar a hablar exactamente de prevención, queremos hablar un poco de qué hacer si tuviera lugar un abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué hacemos? O si sospechan de un abuso sexual. Exacto. Escuchamos al niño, no esperamos por pruebas, alejamos al niño del abusador de forma permanente, esto es muy importante, y acudimos a las instancias adecuadas, como Elisa mencionó, evaluación y tratamiento, es decir, acudimos a los profesionales. ¿Y qué profesionales nos pueden ayudar? Bueno, son los pediatras, el médico general, el psicólogo clínico, psicólogo educativo, profesor titular, psiquiatra, y con relación a la instancia legal, siempre la fiscalía. Es decir, que solamente los profesionales tampoco tiene un efecto tan fuerte, es decir, la fiscalía y la instancia legal siempre tiene que estar presente, porque claro, es un delito, y nosotros, bueno, actualmente en el Ecuador hay una lucha súper fuerte por ir
disminuyendo en los casos de abuso sexual que existen. Es impresionante lo poco que se habla del tema. Actualmente se habla un poco más, pero lo poco que se ha hablado en general del tema y lo real que es en nuestros contextos, ¿no? Exactamente. Entonces, como Elisa bien menciona, por eso hemos decidido hablar sobre esto en Psique Viva, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya pudieron ver, todos los profesionales a los que uno puede acudir, entonces, papás, mamás, psicólogos educativos, si hay dudas, siempre escuchemos a los niños, ¿no es cierto? Y un punto que queremos reiterar también, que nos parece muy importante, es no esperar por pruebas, porque como ustedes pudieron ver en nuestra edición anterior, las señales pueden ser muchas, hay muchas señales, pero lo importante también es escuchar al niño, ¿no es cierto? Y que la evaluación que se le haga al niño, digamos, este peritaje, este proceso por el cual se confirma o no se confirma el acto, este acto tan terrible, es el que nos va a dar pautas para un tratamiento. Entonces también, por eso Elisa hace énfasis en la fiscalía. ¿Qué es la fiscalía sino la instancia legal? ¿Y por qué no? O sea, por algo existen las leyes, vivimos en sociedad, entonces acudir a la instancia legal siempre es un punto muy importante. Y a veces puede ser también un punto muy doloroso, porque muchas veces ustedes saben, estadísticamente se comprueba que las personas que cometen un abuso sexual son cercanos a las personas cercanas. Generalmente familiares o, bueno, lamentablemente profesores, como hemos visto en las noticias últimamente. Personas de confianza. Personas de confianza. Entonces sí, como dice Nati, es súper importante escuchar al niño y escuchar lo que tiene que decir e inmediatamente separarlo del posible abusador, porque a pesar de que tenemos que cabe la menor duda y que sí se puede dudar, se tiene que prevenir. Exacto. Es decir, que no se tiene que dar por hecho, pero se tiene que prevenir de que en caso de que sea verdad, se tiene que prevenir de que siga ocurriendo. Exactamente, y eso es una de las cosas más importantes. Y reiteramos, ustedes vieron la lista de profesionales que está ahí disponible, entonces no duden en pedir ayuda, o sea, acudir a una instancia que les pueda guiar, porque es una situación en la que muchas veces se pueden sentir desvalidos, no saber qué hacer. Entonces, ya dejando un poco de lado la parte un poco incómoda de qué hacer si tuviera lugar un abuso, vamos más bien a pensar en qué podemos hacer para que no tenga lugar. Para que no suceda. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no tenga lugar? Podemos trabajar en prevención desde la educación. ¿Qué es la prevención? La prevención en salud mental es básicamente cualquier acción destinada a prevenir el aparecimiento de algún trastorno mental o de alguna conducta, como por ejemplo el abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué es lo primero? Es decir, que estamos de alguna forma pensando antes de. Es súper importante la prevención, y la prevención, a pesar de que surge de los adultos, son los niños los que van fortaleciendo esta prevención con límites corporales, con un autoconcepto adecuado, bueno, un buen autoconcepto más que adecuado o inadecuado. Entonces sí, son los niños los que actúan sobre eso y el adulto es el que pone las instancias para que se prevenga. Exactamente. Y tomando el primer punto que tú acabas de mencionar, Elisa, límites corporales y educación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar los límites corporales y la educación? Entonces, esto viene a ser desde que somos muy pequeñitos, ¿verdad? O sea, y vamos a trabajar así en esta cuestión dinámica, ¿no es cierto? Niñas y niños, independientemente de cómo se identifique a la final el niño o niña, porque ahora también tenemos mucho este tema del género que se está jugando, pero trabajamos en cuál es mi cuerpo y cuál es tu cuerpo. Es decir, hasta dónde llega mi cuerpo y hasta dónde yo permito que me toquen o que yo me toque. Entonces es súper importante cuando trabajamos límites corporales, es súper importante lo que mencionábamos en el anterior programa, que se llame las cosas como son. Al pene pene, a la vagina vagina, porque es así como se trabaja también la cuestión de la sexualidad, de que estas son mis partes privadas y hay momentos para tocar las partes privadas y hay momentos en los que no se tocan las partes privadas, y hasta donde yo permito que otras personas toquen mis partes privadas, y a través de identificarlas específicamente cuáles son. Exacto. Y además, cuando hablamos de límites corporales y educación, o sea, puede parecer intuitivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Cuál es tu cuerpo? Pero de hecho no es tan intuitivo como podemos pensar, porque cuando ustedes recuerdan la etapa de los bebés salen del cuerpo de la madre y suelen ser uno, tienen esta cuestión muy simbiótica con la madre, y a lo largo de la infancia temprana, es decir, desde los 0 hasta los 5 años, se va estructurando este soy yo,
Y este eres tú. Este eres tú, este es mi cuerpo. La diferenciación yo-tú es un logro evolutivo. Entonces también desde ahí vamos estructurando esto de cuál es tu cuerpo y hasta dónde, ¿verdad? Entonces muchas veces en la primera infancia, ustedes saben, los límites pueden ser difusos, ¿no es cierto? Uno les carga a los niños, uno les cuida a los niños, uno también, por ejemplo, con un bebé lo tiene que limpiar, lo tiene que atender, ¿no es cierto? Pero conforme los niños van creciendo, vamos instaurando, ya puedes ir tú solo al baño, por ejemplo, ya te puedes bañar solo, ya te puedes vestir solo. Eso es parte también de ir poniendo los límites. Y cuando uno, por ejemplo, trabaja con niños pequeños, los niños pequeños a veces invaden nuestros límites corporales, ¿verdad? Nos abrazan, nos tocan, y ahí es cuando viene el tema de no vamos a prohibir, no vamos a decir, o sea, vamos a, en cambio a educar. No puedes tocarme así, no puedes hacer esto, este es mi cuerpo, este es tu cuerpo. Entonces siempre podemos ir poniendo estos límites a través de la palabra, ¿verdad? Sí, y también hay un momento en la infancia donde se dan conductas masturbatorias en los niños. Los niños se masturban y eso es normal, es algo parte de la exploración cuando empiezan a sentir gratificación a través de los órganos sexuales. Entonces es súper importante cuando empiezan estas conductas de masturbación el hecho de decirle dónde lo puede hacer. Es decir, no se puede hacer, bueno, no se pueden masturbar en la guardería o en la escuelita frente a todos, sino que también establecer un límite del cuerpo, es decir, tú tienes tu espacio personal para hacerlo, sin satanizar la masturbación, porque es parte de la exploración del cuerpo del niño, que también genera los límites. Yo me pregunto, Nati, realmente si este tabú que se tiene sobre la masturbación y sobre la sexualidad es de alguna forma lo que ha generado que existan tantos trastornos psicosexuales o tal vez ha aumentado el abuso sexual por este hecho de que la sexualidad es un tabú. Este es un punto muy importante el que tú topas, Delisa, y por eso también es importante que hagamos prevención de abuso sexual infantil por medio de la educación. Porque, por ejemplo, en sociedades así muy tradicionales, no sabemos cómo hacer prevención. Entonces, por ejemplo, tenemos los materiales para prevención, que son campañas, cuentos, videos, manuales. Entonces, la prevención se podría hacer también a través de programas de adultos, ¿no? Sí, o sea, la prevención siempre se puede hacer prevención, y eso es lo importante de que ahora en nuestra sociedad se le ha dado mucha más importancia, y eso es verdad, o sea, no es un tabú. O sea, ya, por ejemplo, en 1905 Freud lo dijo, los niños tienen sexualidad, y esto no significa entender la sexualidad como se entiende desde los medios de comunicación, como el sexo como tal. Tener relaciones sexuales, no solo es sexo y relaciones sexuales, sino es cómo uno se estructura, cómo uno se identifica. Entonces sí, tal vez para nosotros, de una cultura un poco más tradicional, sea difícil hablar de sexualidad con nuestros niños, pero es necesario hacerlo para poder prevenir. Entonces, por ejemplo, queríamos hoy repasar una de las campañas más populares que hay hoy en día en el Ecuador, y es la campaña de UNICEF. Entonces, ustedes pueden ver, esta es una pequeña viñeta de la campaña de UNICEF que se llama Sé tu propio superhéroe. Entonces, ustedes pueden ver que dice, aprende a cuidar tu cuerpo, tú puedes ser tu propio superhéroe. Y tiene 3 puntos importantes. El primero, lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. El segundo, no guardes secretos malos. Y el tercero, debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Esta es una excelente campaña de UNICEF, que estoy segurísima que la mayoría de ustedes que nos están viendo están familiarizados. Tiene un video que se pasa por los medios de comunicación constantemente, y los niños pequeños la conocen. Es una campaña que topa estos 3 puntos muy importantes. Entonces, por ejemplo, esta campaña es una señal de que ya en el Ecuador se hace prevención. Hay organismos que hacen prevención, el Ministerio de Educación, el UNICEF, dile ya no más. Bueno, se está empezando, creo. Personalmente creo que falta muchísimo, por el hecho de que los adultos tal vez no estamos educados totalmente en prevención, y más bien estamos educados en tratamiento, en que yo actúo cuando ya hay algo y no prevengo. Entonces sí, considero que todos estos programas de prevención son sumamente valiosos, pero también hay que educar a la adultez. Hay que intervenir en las personas que pueden aplicar estas cosas de prevención infantil. Exactamente. Y por ejemplo, ahora los DECE, que son los Departamentos de Educación y Consejería Estudiantil en las instituciones educativas, están obligados, bajo manuales del ministerio, a ofrecer este tipo de programas de prevención, hacer talleres con los chicos, topar problemáticas como el abuso sexual infantil, el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar y la violencia entre pares. Entonces,
si hacemos prevención desde estos ángulos en diferentes momentos de la vida estudiantil, ¿no es cierto?, de la vida del desarrollo, podemos saber y garantizar que se haga prevención, porque también el tema del abuso sexual es esta transgresión de límites que para un niño es confusa, para un niño puede sentirse tal vez bien en un primer momento y después es esta violación de la intimidad. Entonces, bueno, hablar de estos temas, porque muchas veces en nuestra sociedad estos temas no se hablan, no se los comenta. Entonces, reiteramos, por ejemplo, en la campaña de UNICEF, que acaban de ver esa viñeta, es una campaña que busca ser accesible para todos los niños, o sea, para la edad vulnerable. Es una campaña también con la que ellos se pueden identificar, una campaña que fomenta su autonomía. Pero que también es esto es muy importante, que niños sean autónomos, que sean independientes, que tomen sus decisiones, o sea, que ellos sepan todas estas cosas. Esto es muy importante. Algo que hemos hablado desde el inicio del programa es que los niños aprenden a través del juego, a través de la diversión. Entonces, si queremos hacer prevención mostrándoles una diapositiva de los órganos reproductores, no va a funcionar. Porque los niños aprenden e interiorizan las cosas a través del juego. De lo lúdico. O bueno, no el juego en sí, pero a través de un cuento que ejemplifique y que tenga mucha atención. Y seguramente los niños no es que van a decir, entendí totalmente el contexto, pero a través de la repetición de un cuento que busque la prevención, o a través de bueno, más que la repetición, la presentación lúdica de esto, es lo que genera un efecto también en la prevención. Y lo que tú mencionas es muy, muy, muy importante recordar, porque lo que Lisa dice es fundamental, y tal vez por eso a nuestra generación, generaciones anteriores, nuestra educación sexual estuvo un poco limitada, o tal vez no fue efectiva, porque sí, efectivamente, una diapositiva basada en la biología, sin conectar con nuestro nivel evolutivo, no nos hizo mucho sentido. Entonces, por eso ahora tenemos la suerte de vivir en un mundo donde hay tantos materiales. Entonces, por ejemplo, Elisa mencionó los cuentos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 2 cuentos que son para niños muy chiquititos. Tenemos Kiko y la mano, hecho por el Consejo Europeo. Es un cuento de prevención de abuso sexual infantil. Y tenemos el de Cata, Benja y su hada madrina, hecho por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile. También son cuentos para prevenir abuso sexual infantil en niños menores de 6 o 5 años, niños menores de 5 o 6 años. Porque también nos podemos preguntar, ¿y los niños más pequeños nos entienden? Claro. ¿Nos entienden? Tal vez no nos entienden completamente el concepto de qué es un abuso, pero estos cuentos, por ejemplo, Kiko y la mano, o el de Cata, Benja y su hada madrina, se sirven de figuras como la mano o como el hada madrina para enseñarles a los niños que tienen que decir no. No cuando alguien incurre en conductas que no son apropiadas para su edad, en conductas que los vulneran, en conductas, por ejemplo, cuando los quieren tocar sus partes íntimas. O sea, en el cuento de Kiko especialmente, tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la regla de Kiko? La regla de Kiko es no. Y este material hecho por el Consejo Europeo tiene un video, por ejemplo, en YouTube, que es muy adecuado a la edad evolutiva de los niños, que ni siquiera tiene palabras, solo tiene la mímica. Entonces uno a los chicos les puede contar este cuento. O sea, no necesariamente tenemos que usar las palabras exactas, conceptos muy abstractos, sino simplemente no, tu cuerpo es tu cuerpo y hasta aquí están los límites. Y el cuento de Cata, Benja y su hada madrina, que es un cuento chileno, también funciona bajo esa misma lógica. Entonces, mostrándoles estos materiales, solo queremos reiterarles que hay material. O sea, si queremos hablar de esto, hay opciones, porque muchas veces los padres dicen, ¿y cómo hago? Claro. ¿Y cómo hago? Y tal vez también se trata de un cambio de paradigma, porque si vemos tanto Kiko y la mano y como Cata, Benja y su hada madrina, hablan del no. ¿Y qué pasa en nuestro contexto? No es raro escuchar a las madres venir a consulta a decirle no respondas o haz caso a lo que te dicen los adultos. Entonces tal vez también se trata de un cambio de paradigma, de que los niños también pueden decir no, de que los niños también tienen derecho a decidir. Por ejemplo, lo que tú mencionabas algún día sobre que les obligan a dar besos, a dar abrazos, es como invadir también. Entonces, tal vez también parte de la prevención es hacer un cambio de paradigma sobre que los niños también pueden decir no. Los niños también pueden contestar a un adulto con no. Y no de una forma irrespetuosa como tal vez podría sonar, sino como una forma de yo decido sobre mi cuerpo y yo decido sobre mis propias
bueno, sobre mis propios límites corporales. Exactamente, porque estas invasiones de límites son muy comunes. Entonces también, además de tener cuentos para niños menores de 5 o 6 años, también tenemos cuentos para niños de 6 a 12 años. Por ejemplo, hay 2 cuentos que son muy, muy útiles. Uno se llama Ojos Verdes, hecho por CEAPA, y el otro es Cata, Benja y Pincho, también del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile. Entonces, el Ojos Verdes es un cuento español hecho por la Asociación de Padres y Madres Españolas, la comisión. Y en los 2, por ejemplo, estos cuentos ya, como son para niños de 6 y 12 años, ya son un poquito más elaborados. Ya lidian con un poquito más de conceptos, ¿no es cierto? Los cuentos para niños menores se quedan en ese menos, en ese no, no me toquen. O sea, cuando alguien te quiere tocar, se dice no. Estos, por ejemplo, ya cuentan una historia. Por ejemplo, Ojos Verdes cuenta la historia de un niño que es abusado por alguien de confianza. Y cómo, con la ayuda de sus padres, de hablando y a través de, por ejemplo, de su mascota, del pequeño gato que tiene ahí Ojos Verdes, por eso el cuento se llama Ojos Verdes, logra salir de esta situación de abuso que es incómoda. Y Cata, Benja y Pincho también es otro cuento en el que ya se habla más frontalmente del tema del abuso sexual infantil. Y los niños, por ejemplo, de 6 a 12 años, no menospreciemos, los niños entienden todo. Los niños entienden todo. Tal vez menos de 6 años no tengan esta capacidad de abstracción desarrollada, pero 6, 12 años, ya a los 12, se entiende todo y es importante utilizar material adecuado a la edad de ellos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, estos 4 cuentos que les hemos presentado no son amenazantes, están adecuados a la edad evolutiva y esto es muy importante. Claro, lo que menciona Nati es súper importante, que sean adecuados a la edad. O sea, queremos hacer énfasis en eso porque si ustedes le presentan a un niño de 5 años el cuento de Ojos Verdes, seguramente no tendrá el efecto que tendrá los que son adecuados para un niño de 5 años. Y tal vez si se empieza con la prevención a los 7 años, no esté tan instaurada la prevención si no se empezó antes en la primera infancia. No olvidemos que la primera infancia es la base de todo. Yo diría que del 85% de lo que somos ahora realmente. Sí, entonces si se empieza, mientras más temprano se empiece la prevención, más instaurados estarán los conceptos de prevención, los conceptos de límites corporales, los conceptos de esto es mío, esto es tuyo y hasta aquí llegamos. Entonces todo eso también va después de la mano de ya en la adultez de yo quiero o no quiero estar contigo. El famoso consentimiento. Exactamente. Se habla mucho del consentimiento, de que haya ese sí activo. Y muchos padres también se preguntaban, pero ¿cómo hablo de esto? Estos materiales que les hemos presentado están disponibles de internet. Es cuestión de poner en Google el título del cuento y está disponible. Pero además también, por ejemplo, hay manuales que les pueden enseñar a ustedes, padres de familia, como, por ejemplo, Respeten mi cuerpo. Un manual para adultos que quieran conversar con niños y niñas sobre los límites del cuerpo y el abuso sexual. Este manual es hecho por la asociación Save the Children, una asociación internacional, y este manual es como una guía, es una guía muy amigable para los padres o cualquier adulto que quiera hablar con los niños. Entonces estas cosas son herramientas que queremos poner a su disposición y ustedes sepan dónde encontrarlas. Sí, entonces, bueno, queremos hacer énfasis en la importancia de la prevención del abuso sexual infantil, porque si se empieza la prevención a los 15 años, como dije antes, tal vez no tendrá el efecto si se empezó. Y todo es una cadena. Nosotros somos una cadena. Liberarnos de cosas que nos pasaron en la infancia es muy difícil cuando somos adultos. Entonces, qué chévere poder realmente abordar desde la infancia. Y eso va también una educación a la adultez. Cómo los adultos abordan la infancia. Exacto, por eso a este último manual que les presentamos, hay recursos y podemos hacer prevención. No solo tiene que ser desde el profesional especializado, sino se puede hacer prevención desde la casa con estas cosas. De hecho, se tiene que hacer prevención desde la casa. Sí, se debe hacer. Desde la escuela. Y desde todos los campos, ¿no? Desde todos los ámbitos. Y bueno, por hoy hemos terminado con el programa de prevención de abuso sexual infantil. No olviden, si tienen preguntas o dudas, pueden contactarnos a los números de teléfono que están en pantalla. No olviden que somos psicólogas clínicas y bueno, nos especializamos en temas de esta forma, de este tipo de temas. Y muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva